Buen día. Espero que al día de hoy usted y su familia se encuentren muy bien. Ese es mi más grande deseo. Y espero que se dé usted la oportunidad de escuchar y, si le es posible, leer la información que a continuación le estoy haciendo llegar. Pero si puede, sería bueno investigar y corroborar toda esta información utilizando su Biblia. Esta información es muy importante para poder conocer cuál es la iglesia verdadera, que nuestro Señor Dios Jesucristo vino a instituir con su nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección, y toda la información proporcionada y que sus apóstoles y discípulos nos dejaron por escrito en los evangelios, los hechos de los apóstoles y todas las demás cartas escritas hasta el Apocalipsis. Como siempre, le pido de favor que se dé la oportunidad de escuchar y leer toda esta información, ya que es muy importante. Como lo dijo el apóstol Juan, y escrito está en primera carta de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Saludos y bendiciones. Página 1, Revelaciones 10. Como en Revelaciones 9 quedó muy bien explicado el por qué el hombre, o sea la humanidad, tienden a la idolatría en lugar de adorar al único Dios verdadero, como lo dijo Jesucristo y escrito está en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Más claro no se puede decir, no hay más ni dioses, ni santos, ni diosas o vírgenes fuera de ellos. El único Dios y su único Hijo y único Salvador. Ahora se analizará cómo Dios, en su infinito amor y misericordia, nos indica en su palabra escrita en la Biblia cómo podríamos distinguir en los últimos tiempos qué es lo verdadero y qué es lo falso, o sea, la mentira. Y para esto se inicia desde Revelaciones 9, cuando el pueblo de Israel, habiendo sido liberado de su cautiverio en Egipto, con grandes maravillas y prodigios, y aún viendo las grandes maravillas que Dios hizo por medio de Moisés, algunos, porque no son todos, le piden a Aarón que les fabrique dioses, porque Moisés se había tardado cuando fue a hablar con Dios. Y esto desata la ira de Dios, como escrito está en Éxodo 32:9. Yahvé dijo también, ya veo que ese pueblo es un pueblo rebelde. Ahora pues deja que estalle mi furor contra ellos. Voy a exterminarlos, mientras que de ti yo haré nacer un gran pueblo. Moisés suplicó a Yahvé su Dios con estas palabras: oh Yahvé, ¿cómo podrías enojarte con tu pueblo después de todos los prodigios que hiciste para sacarlo de Egipto? ¿O quieres que los egipcios digan, Yahvé los ha sacado con mala intención, para matarlos en los cerros y suprimirlos de la tierra? Aplaca tu ira y renuncia a castigar a tu pueblo. Acuérdate de tus servidores, Abraham, Isaac y Jacob, y de las promesas que le hiciste, pues juraste por tu propio nombre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu raza la tierra que te prometí, para que sea de ellos para siempre. Así pues Yahvé renunció a destruir a su pueblo como lo había anunciado. Pero Moisés no deja sin castigo a los que se fueron a adorar al ídolo, estatua, imagen o santo que Aarón les había hecho, como escrito está
en Éxodo 32:25. Moisés vio que el pueblo estaba sin freno por culpa de Aarón. Como ahora no se burlarían de él sus enemigos, se colocó pues a la entrada del campamento y llamó en voz alta: vengan a mí los que estén por Yahvé. Todos los de la tribu de Leví se juntaron en torno a él. Él les dijo: esta es orden de Yahvé, el Dios de Israel. Colóquese cada uno su espada al costado y pasen y repasen por el campamento de una entrada a la otra, y no vacilen en matar a sus hermanos, compañeros y familiares. Los de la tribu de Leví cumplieron la orden de Moisés y perecieron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Entonces Moisés dijo a los levitas: ustedes hoy acaban de ser consagrados a Yahvé con sangre, tal vez con la sangre de un hijo o de un hermano. Por eso hoy Él les da la bendición. Y se comentaba que a la gran mayoría que escuchara y viera esta información le iba a parecer impactante esto que sucedió y cómo Moisés instó a los que estaban de parte del Dios verdadero, o sea de Yahvé, a que mataran a todos los que estaban adorando al ídolo, o sea al ternero o becerro de oro que Aarón les había hecho. Y muchos iban a decir: qué malo es Dios. Pero la maldad en el corazón del hombre es tal que esto de la idolatría ha contaminado tanto al hombre, y por su desobediencia se siguieron dando tantos casos de castigos y en algunos casos grandes sufrimientos, como se verá en parte de esta información, que hubieron para todos aquellos que se apartaron del Dios único y verdadero para irse tras los ídolos, las estatuas, las imágenes o santos. Entre otros tantos pasajes veremos los ejemplos de otros 3 casos impactantes, considerando como ejemplo 1 el visto anteriormente, conocido como el ternero o becerro de oro, llamado Yahvé, que se explicó amplia y detenidamente en Revelaciones 9. Como escrito está en Éxodo 32:5. Se lo mostraron a Aarón, el que edificó un altar delante de la imagen, y luego anunció: mañana habrá fiesta en honor a Yahvé. Cuando lo que estaban adorando era el ídolo que Aarón les había hecho de oro y que le daban el nombre de Yahvé, pero a este estaban comparando con el Dios verdadero, como el mismo Yahvé se lo dijo a Moisés, como escrito está en Éxodo 32:7. Entonces Yahvé dijo a Moisés en el cerro: vuelve y baja, porque tu pueblo ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado. Se han hecho un ternero de metal fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Se muestra una imagen del becerro y cómo le estaban adorando. Es increíble el nivel de insensatez que mostraron en esos tiempos, porque ellos estaban bien conscientes y enterados, porque habían visto, como se dice, con sus propios ojos, utilizando este pleonasmo que también es conocido como redundancia, porque muchos de ellos tuvieron la gran dicha de ver con sus propios ojos las grandes maravillas y prodigios que su Dios Yahvé hizo para sacarlos de su cautiverio en Egipto. Y aún así, por la maldad en sus corazones, hubieron quienes se fueron a adorar al ídolo, la estatua, la imagen, el santo del ternero o becerro que habían hecho de oro. Y tiempo después, en su paso por el desierto, vuelven a cometer el mismo error una y otra vez, el que es repetitivo, como puede verse en ejemplo 2. Como escrito está en Números 25:1. Israel se instaló en Sittim y el pueblo se entregó a la prostitución con las hijas de Moab. Ellas invitaron al pueblo a sacrificar a sus dioses.
El pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Israel se apegó al Baal de Fogor, y se encendió la cólera de Yahvé contra Israel. Yahvé dijo entonces a Moisés: apresa a todos los cabecillas del pueblo y empálalos de cara al sol ante Yahvé. De ese modo se apartará de Israel la cólera de Yahvé. Moisés dijo a los jefes de Israel que cada uno mate a aquellos de sus hombres que se prostituyeron con Baal de Fogor. Justo a ese momento, un israelita introducía en su tienda a una moabita, a la vista de Moisés y de toda la comunidad, que lloraba a la entrada de la tienda de las citas. Al ver eso, Finjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, tomó una lanza, siguió al israelita al interior de su tienda y los traspasó a los dos, al hombre y a la mujer, en pleno vientre. Inmediatamente cesó la plaga que se cernía sobre Israel, porque ya habían muerto por esa plaga 24,000 de ellos. Yahvé dijo a Moisés: Finjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, alejó mi cólera de los israelitas cuando se mostró lleno de celo por mí en medio de ellos. A continuación se anotan detalles de Baal de Fogor, el ídolo, la estatua, el santo y la figura que lo representa. Esto con la idea de entender mejor la información anterior. Baal de Peor era el Baal del monte Fogor o Peor, una montaña de Moab. La idea exacta de Baal parece ser el poseedor, el que mantiene la dominación real. Así Baal de Peor era la divinidad moabita que gobernaba sobre Fogor. Algunos lo identifican con Chemos, el dios nacional de Moab, pero esto no es del todo cierto, pues muchas localidades tenían sus deidades locales, aparentemente distintas a la mente popular. Por lo general, al Baal se le atribuía la fertilidad de la tierra y el aumento en los rebaños. Se le rendía culto con ofrendas de los productos que daba y a menudo con prácticas de impudicia hechos en su honor en su santuario. Se presenta imagen de este ídolo para que usted lo pueda apreciar. Una de las grandes tareas de los profetas era erradicar este culto inmoral del suelo de Palestina. Israel entró en contacto con el Baal de Peor en Sittim, en las planicies de Moab, su última parada antes de entrar a la tierra de Canaán. Aquí muchos israelitas, como secuela a su inmoral relación con las mujeres de Moab, tomaron parte en los banquetes sacrificiales en honor de Baal de Peor, por cuyo crimen fueron castigados con la muerte. Números 25. Y este acontecimiento de idolatría ocasionó que hubiera una mortandad de 24,000 israelitas por la plaga que se había desatado. Y concluye con el mandato de Yahvé, como escrito está en Números 25:16. Yahvé le dijo entonces a Moisés: ataca a los madianitas y acaba con ellos, porque los atacaron a ustedes con su idolatría. Los engañaron a ustedes en el asunto de Fogor y en el de Cosbi, su hermana, hija de un príncipe de Madián, la que fue muerta en el día de la plaga, cuando fue el asunto de Fogor. Pero esto no queda ahí, porque en los tiempos que siguieron, cuando iban a entrar a la tierra prometida, se les vuelve a advertir otra vez más, como escrito está en Deuteronomio 12:29. Cuando Yahvé tu Dios haya exterminado las naciones del país en que vas a entrar y las haya desalojado, te establecerás en su tierra, pero ten cuidado, no sea que esa gente siga siendo para ti una trampa, después que la hayas destruido. No mires a sus dioses ni preguntes por ellos. No digas: ¿cómo servía esta gente a sus dioses? ¿No debo yo hacer lo mismo? No puedes honrar a Yahvé tu Dios con las mismas prácticas que esas naciones
ya que hicieron para sus dioses todo lo que Yahvé aborrece, e incluso quemaron a sus hijos e hijas en honor de ellos. Y luego se les vuelve a advertir, como escrito está en Josué 23:7. No se mezclen con los pueblos que quedaron entre ustedes, no invoquen el nombre de sus dioses y no juren por ellos, no les sirvan ni se postren ante ellos. A Yahvé su Dios y solo a él seguirán, como lo han hecho hasta hoy. Y les es ratificado otra vez más, entre muchas otras veces por Josué, como escrito está en Josué 23:15. Por eso, así como se realizaron todas las promesas de Yahvé su Dios respecto a ustedes, de igual forma Yahvé realizará en contra de ustedes todas sus amenazas, hasta exterminarlos de esta buena tierra que les dio, si ustedes son infieles a la alianza que Yahvé su Dios les propuso, si sirven a otros dioses y se prosternan delante de ellos, entonces se encenderá contra ustedes la cólera de Yahvé y desaparecerán rápidamente de esta buena tierra que él les dio. Para entender lo anterior es necesario definir la palabra prosterno en la Biblia, que significa inclinarse hasta la tierra ante alguien o arrodillarse como signo de veneración, humildad o sumisión. Sinónimos: postrarse, inclinarse, arrodillarse. Aquí quiero resaltar que cuando uno se encuentra ensimismado en la idolatría, realmente no razona y piensa que lo que se está haciendo es lo correcto. Pero esto también está influenciado por el enemigo de nuestras almas, o sea, Satanás, porque él quiere que le acompañen o llevarse el mayor número de almas que son personas junto con él al infierno. Y digo esto de que uno cree que está en lo correcto, porque a mí me gusta dibujar y llegué a hacer dibujos que se ponían en los altares de las estaciones en Semana Santa. Pero lo más curioso era que yo, que los hacía y que sabía que eso no tiene ningún valor y mucho menos que se puede comparar a la presencia del Dios Altísimo, iba junto a todos los que acompañábamos la procesión y me inclinaba, me hincaba, me postraba ante el dibujo que yo mismo había hecho. Lo que el profeta Isaías ya nos había dicho que no hiciéramos, como escrito está en, y enfatizo nuevamente, la Biblia Católica Latinoamericana, para evitar más conjeturas. Y tiene este pasaje el siguiente título: burla contra los que adoran a los ídolos. Isaías 44:9. Los que se dedican a tallar estatuas de dioses no son nada, por mucho que sean. Y esas obras a las que quieren no sirven para nada. Sus partidarios no ven ni entienden nada, pero al fin se decepcionarán. ¿Cómo se les ocurre fabricar un dios o fundir una estatua que de nada sirve? Todos sus cómplices llevarán un chasco y esos artesanos se pondrán colorados. Que se reúnan todos y se presenten, verán cómo sentirán al mismo tiempo miedo y vergüenza. El herrero trabaja con la fragua y a martillazos da forma a su obra. La trabaja con la fuerza de sus brazos, siente hambre y se cansa y se agota. El escultor mide la madera, dibuja a lápiz la figura, la trabaja con el cincel y le aplica el compás. Lo hace siguiendo las medidas del cuerpo humano y con cara de hombre, para ponerlo en un templo. Para esto tuvo que escoger un cedro o un roble entre los árboles del bosque, o bien plantó un laurel que la lluvia hizo crecer. El hombre ya tiene para hacer fuego, para calentarse y para cocer el pan, pero también fabrica con esa madera un dios para agacharse delante de él. Se hace un ídolo para adorarlo, echa la mitad al fuego, pone a asar la carne sobre la brasa y cuando está listo, se come el asado hasta quedar satisfecho. Al mismo tiempo se calienta y dice: me caliento mientras miro las llamas.
y con lo que sobre se fabrica su Dios, su ídolo, ante el cual se agacha, se tira al suelo y le reza diciéndole: sálvame, pues tú eres mi Dios. No saben ni entienden, sus ojos están tapados y no ven, su inteligencia no se da a la razón, no reflexionan ni son capaces de pensar o entender y decir: he echado la mitad al fuego, he puesto a cocer el pan sobre las brasas, he asado la carne que me comí, y con lo que sobra voy a hacer esta tontería y me voy a agachar ante un trozo de madera. Ese es un hombre que se alimenta de cenizas, tiene su corazón engañado y se perderá. No será capaz de recapacitar y de preguntarse: ¿qué tengo en las manos sino puras mentiras? Esto, descrito anteriormente, es en parte lo que yo hacía con los dibujos mencionados anteriormente. Pero le doy gracias al Dios Altísimo por haberme quitado la venda y ahora adorar solo al Dios vivo y verdadero, de acuerdo a solo lo que Él nos ha dejado escrito en la Biblia. Pero no quisieron escuchar lo verdadero, teniéndolo todo tan claro como les fue dicho por Moisés en Deuteronomio y luego por Josué, pero no hicieron caso, y es por eso que ya en la tierra prometida, sin tomar en cuenta las advertencias dadas, siguieron en la idolatría, y por esto tuvieron que pasar grandes exterminios, como los vistos en los ejemplos 1 y 2, y grandes sufrimientos, como existen muchos pasajes descritos en la Biblia, entre los cuales tenemos el ejemplo 3, el cual está escrito en Jueces 6:1. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé, y Yahvé los entregó por 7 años en manos de Madián. La opresión de Madián fue dura para Israel, y debido a Madián, los israelitas habitaron las hendiduras de las montañas, las grutas y los refugios. Cuando Israel sembraba, Madián hacía una incursión junto con Amalek y los hijos de Oriente. Se instalaban en su tierra y devastaban todos los campos hasta los alrededores de Gaza. Nada le quedaba a Israel para comer, ni corderos, ni bueyes, ni burros. Sus rebaños y sus tiendas eran tan numerosos como las langostas. No se los podía contar ni a ellos ni a sus camellos cuando llegaban al país para arrasar con todo. Israel estaba en la miseria por culpa de Madián, y los israelitas clamaron a Yahvé. Entonces Yahvé mandó un profeta que les dijo: esto dice Yahvé, el Dios de Israel: yo fui quien los hizo subir de Egipto, quien los hizo salir de la casa de la esclavitud. Así como los libré de la mano de los egipcios, así los he librado de todos aquellos que los oprimían. Los expulsé ante ustedes y les di a ustedes su país. Entonces les dije: yo soy Yahvé, su Dios. No tomen en cuenta a los dioses de los amorreos en cuyo país viven, pero ustedes no me hicieron caso. Y Yahvé, en su infinito amor y misericordia, y que siempre estando atento a las súplicas, plegarias, oraciones y clamor de su pueblo, escucha a Israel. Y aunque es por culpa de ellos mismos todo lo que están sufriendo por su idolatría, pero los ayuda, como escrito está en Jueces 6:11. El ángel de Yahvé se fue a sentar bajo el terebinto que está en Ofra, y que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, su hijo, estaba trillando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Yahvé se le apareció y le dijo: Yahvé está contigo, valiente guerrero. Gedeón respondió: perdona, Señor, pero si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos esos prodigios que nos contaron nuestros padres cuando nos decían: Yahvé nos hizo subir de Egipto? Lo que es ahora, Yahvé nos ha dejado caer
y nos ha entregado en las manos de Madián. Entonces Yahvé se volvió hacia él y le dijo: anda, tú eres capaz de librar a Israel de la mano de Madián. Yo soy quien te envía. Pero él respondió: disculpa, Señor, pero ¿cómo salvaré a Israel? Pues mi clan es el más pequeño de la tribu de Manasés, y yo soy el más chico en la familia de mi padre. Yahvé le dijo: yo estaré contigo, y tú derrotarás a Madián como un solo hombre. Como se pudo escuchar y leer anteriormente, Gedeón le reclama a Yahvé que por qué los ha abandonado, y no entiende que Yahvé nunca los ha abandonado. Los que lo han abandonado son ellos a Yahvé para irse tras los ídolos, las estatuas, las imágenes, los santos. Esto sucedió, está sucediendo y sucederá siempre, porque el hombre, o sea la humanidad, se ha ido tras la idolatría, y aunque Dios está ahí junto a él, el Dios Yahvé no puede ayudar a nadie que está en la idolatría, hasta que éste se haya salido de ella. Esto es lo que está sucediendo con el hombre o la humanidad actual, que deja de recibir las bendiciones de Dios por aferrarse a seguir en la idolatría. Y Gedeón es comisionado para liberar al pueblo de Israel del sufrimiento descrito anteriormente, como escrito está en Jueces 6:25. Esa misma noche le dijo Yahvé: toma el novillo de tu padre, demolerás el altar de Baal que pertenece a tu padre, y derribarás el poste sagrado que está al lado. Luego construirás un altar a Yahvé, tu Dios, en la cumbre de esta colina fortificada, y me sacrificarás el novillo, quemándolo con la leña del poste sagrado. Debido a que estos dos versículos no está entendible porque dice el poste sagrado, omitiendo la palabra verdadera que es imagen de acera. Es por esto que se incluye como aparece en la Biblia cristiana. Jueces 6:25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto, con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Jueces 6:27. Gedeón tomó a 10 de sus sirvientes e hizo lo que Yahvé le había ordenado, pero no lo hizo de día, porque temía a la familia de su padre y a los hombres de la ciudad. Por eso lo hizo de noche. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron a la mañana siguiente, vieron que el altar de Baal había sido derribado, que el poste sagrado que estaba al lado había sido cortado, y que un novillo había sido ofrecido en holocausto en el nuevo altar. Se preguntaban unos a otros: ¿quién habría hecho eso? Se pusieron a investigar, a preguntar, y se les dijo: Gedeón, hijo de Joás, fue quien lo hizo. Los hombres de la ciudad dijeron a Joás: entréganos a tu hijo para que muera, pues él fue quien demolió el altar de Baal y derribó el poste que estaba al lado. Es necesario anotar el versículo 28 y el 30 de la Biblia cristiana, porque en la Biblia católica latinoamericana, en internet, ya no anotan el versículo como es, ya que anotan poste sagrado en lugar de lo que realmente es imagen de acera. Pero si usted tiene el libro impreso de la Biblia, ahí sí aparece como es, aclarando si su Biblia no ha sido distorsionada, ya que existen Biblias ilustradas muy bonitas, pero distorsionadas, haciendo la aclaración que esto sucede porque no quieren ya anotar la imagen de acera en la Biblia de Internet, porque esto está relacionado con la vinculación que hicieron de este ídolo, estatua, imagen o santo
con el ídolo que se hicieron de la Virgen María, como se aclarará después a su debido tiempo. En la Biblia cristiana dice así, Jueces 6:28, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y en Jueces 6:30, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Jueces 6:31, pero Joás respondió a la gente que lo amenazaba, así que ahora defienden a Baal, así que quieren salvarlo. Si Baal es Dios, que se defienda por sí solo, ya que le han demolido su altar. Ese día pusieron a Gedeón el sobrenombre de Jerubbaal, porque decían que Baal se defienda de él, ya que le destruyó su altar. Y también están distorsionados los versículos 31 y 32 y se escriben de la Biblia cristiana que dice así, Jueces 6:31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo, con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerubbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero un ídolo, una estatua, una imagen, un santo, no puede hacer nada, porque no tiene vida y es algo inerte que fue creado por las manos del hombre, y no puede defenderse ni él mismo, porque no tiene vida ni ningún poder. ¿Cómo va a poder defenderse de cualquier agresión o defender o hacer algo por aquellos que creen en él? Aunque ya en Revelaciones 3, en la segunda parte, se da esta definición, se vuelve a anotar aquí y también se pondrá copia del ídolo o estatua, imagen o santo. Según la información en Wikipedia, tenemos que Baal en semítico cananeo es amo o señor, y en hebreo y en árabe, Baal. Se presenta una figura, una imagen de este ídolo. Es una antigua divinidad de varios pueblos situados en el Asia Menor y su área de influencia, babilonios, caldeos, cartagineses, fenicios, asociado a la antigua deidad Melcar, filisteos y sidonios. Era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Por otra parte, Moloch Baal se trata de un dios de origen canaanita, que fue adorado por los fenicios, cartagineses y sirios. Era considerado el símbolo del fuego purificante, que a su vez simboliza el alma. Se le identifica con Cronos y Saturno. De todos estos Baales o demonios hay mucha información de todas las figuras y estatuas que se tienen en museos y las ilustraciones que se tienen en internet. Pero en este pasaje anterior también se menciona a Acera, Astoret, en plural, Astarot. Era una diosa de la fertilidad y del amor sexual. Fue deidad principal de los cananeos. Se presenta una figura de este ídolo. Ella era venerada bajo cada árbol, según la Biblia hebraica, conocida por los cristianos como Antiguo Testamento. La Biblia cuenta también que su imagen se estuvo durante años en el templo de Salomón, y ahí las mujeres le colgaban guirnaldas. Tanto en los templos como en los bosques, su imagen estaba hecha de madera. Parece haber sido un objeto fabricado por la mano del hombre, esculpido o grabado en un árbol. O tal vez la imagen era simplemente un tronco con cierta forma particular. La imagen de Acera acentúa su pecho y sugiere así su rol de diosa de la fertilidad. Su postura representa su naturaleza de madre en general. Ella ayudaba a las mujeres tanto en la concepción como en el parto, y era probablemente también la madre de todos, aquella
que daba consuelo y protección en un mundo de incertidumbre. Esto es lo que creían, y se pueden ver 4 ídolos de la imagen de Acera. Su símbolo, llamado también Acera, era el árbol santo o tronco sagrado junto al altar. Es increíble la sumisión que las personas tienen hacia la idolatría y cómo tratan de defenderla. Porque como los ídolos, las estatuas, las imágenes, los santos no son nada, y por lo tanto ellos no se pueden defender a sí mismos, mucho menos a los que creen en ellos, como es el caso visto anteriormente. Pero sí querían quitarle la vida a Gedeón por haber hecho lo que Yahvé le había encomendado que hiciera a los ídolos a los que estaban adorando. Al final el pueblo de Israel fue liberado por Gedeón, que fue enviado por Dios, como escrito está en Jueces 8:28. En cuanto a los madianitas, quedaron en adelante sometidos a los israelitas y no volvieron a levantar cabeza. El país estuvo en paz 40 años, el tiempo que vivió Gedeón. Por razones de tiempo no se puede anotar todo este acontecimiento, que es impactante, pero usted puede leer todo en los capítulos 6 al 8 de Jueces, que narran los acontecimientos en los tiempos de Gedeón. Pero lo más impactante de todo esto es la necedad de las personas hacia la idolatría, como escrito está en Jueces 8:33. Después de la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse, siguiendo a los Baales. Se dieron como Dios a Baal Berit. Así fue como los israelitas se olvidaron de Yahvé su Dios, el que los había librado de todos sus enemigos vecinos. Ya no reconocieron más a la familia de Jerubbaal Gedeón, todo lo bueno que había hecho por Israel. Y esto ha sido el eterno acontecimiento de la vida del pueblo de Israel, que cuando han adorado al verdadero Dios, yo soy el que soy, o yo soy el gran yo soy, o Jehová o Yahvé, han tenido grandes bendiciones, pero cuando se han ido a la idolatría, han tenido grandes castigos. Y esto nos lleva al ejemplo 4, que es uno de los más impactantes, y fue sobre el reinado en Israel de Acab, que en la Biblia católica latinoamericana está como Ahab, como escrito está en Primera de Reyes 16:29. Ahab, hijo de Onri, llegó a ser rey de Israel el año 38 del reinado de Asa de Judá. Ahab, hijo de Onri, reinó 22 años en Israel desde Samaria. Ahab hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, y fue peor que todos los reyes anteriores. No le bastó con imitar los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, habiendo tomado como esposa a Jezabel, hija de Itobaal, rey de los Sidonios, se puso a servir a su Baal y a postrarse ante él. Le levantó un altar en el templo a Baal que construyó en Samaria. Ahab levantó también un poste sagrado, y por sus muchos otros pecados provocó la cólera de Yahvé, Dios de Israel, mucho más que todos los demás reyes de Israel que habían venido antes que él. Como en el versículo 33 dice, un poste sagrado, ya sabemos que se refiere a imagen de Acera. Y durante todo este reinado tuvo gran intervención el profeta de Dios llamado Elías, que fue asediado por el rey Acab y de manera especial por la esposa de este, llamada Jezabel, y que juntos defendían la idolatría y perseguían a los profetas del Dios Altísimo, y de manera especial al profeta Elías, quien aún con mucho temor, aunque Yahvé estaba con él, los enfrentó, como escrito está en Primera de Reyes 18:15. Elías le respondió, por Yahvé Sabaoth, a quien sirvo hoy mismo, yo me presentaré a Ahab. Obadías fue pues a ver a Ahab para transmitirle la noticia. Ahab fue al encuentro de Elías.
En cuanto Ahab divisó a Elías, le dijo: aquí está el causante de la desgracia de Israel. Elías le respondió: no soy yo el causante de las desgracias de Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado los mandamientos de Yahvé y se han vuelto a los Baales. Anda pues a reunir a Israel, que vengan conmigo al monte Carmelo, y con ellos los 450 profetas de Baal que comen de la mesa de Jezabel. Yahvé Sabaoth o Jehová Sabaoth se traduce a menudo el Señor Todopoderoso. Sabaoth también se traduce como huestes o ejércitos celestiales. Aquí es necesario anotar que este versículo 19 de la Biblia cristiana Reina Valera, ya que está incompleto, porque también había profetas de Acera, como escrito está en Primera de Reyes 18:19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Este pasaje tiene como título el sacrificio del Carmelo, como escrito está en Primera de Reyes 18:20. Ahab convocó a todo Israel al monte Carmelo y también reunió a los profetas. Entonces Elías se acercó al pueblo y dijo: ¿hasta cuándo saltarán de un pie al otro? Si Yahvé es Dios, síganlo. Si lo es Baal, síganlo. El pueblo no respondió. Elías dijo al pueblo: soy el único que queda de los profetas de Yahvé, y ustedes ven aquí a 450 profetas de Baal. Dennos 2 toros, ellos tomarán uno, lo descuartizarán y lo pondrán sobre la leña, sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña, sin prenderle fuego. Luego invocarán el nombre de su Dios. Yo invocaré el nombre de Yahvé. El Dios que responda enviando fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió: muy bien. Elías dijo a los profetas de Baal: como ustedes son más, elijan primero su toro, prepárenlo, invoquen el nombre de su Dios, pero sin prender fuego. Tomaron pues el toro que les pasaron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta la noche, gritando: Baal, respóndenos. Pero no se oyó nada, ni hubo respuesta alguna, mientras saltaban delante del altar que habían levantado. Llegó el mediodía, Elías se mofaba de ellos. Griten más fuerte, les decía. Si bien es Dios, tal vez está meditando, o está ocupado, o anda viajando, o a lo mejor está durmiendo, y tienen que despertarlo. Gritaban pues cada vez más fuerte, mientras se hacían, según sus costumbres, incisiones con cuchillos para que corriera la sangre. Aquí es necesario aclarar lo que Elías les dice en el versículo 21. ¿Hasta cuándo saltarán de un pie al otro? Si Yahvé es Dios, síganlo. Si lo es Baal, síganlo. El pueblo no respondió. Y en nuestros días sigue sonando esta misma pregunta. Y como en ese tiempo el pueblo sigue sin responder. Y lo mismo hablan del Dios único y verdadero, como hablan de todas las estatuas o ídolos o imágenes o santos a los que adoran. Y esto es un engaño, una mentira, como lo era en ese tiempo. Que lo mismo decían que adoraban al Dios único y verdadero y estaban adorando a los ídolos, ya que toda obra hecha por las manos de los hombres no es un Dios, porque el hombre no puede hacer dioses, es solo un ídolo. Y no tiene ningún poder, mucho menos vida, y por lo tanto no puede contestar, como escrito está en el versículo 26. Tomaron pues el toro que les pasaron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta la noche, gritando: Baal, respóndenos. Pero no se oyó nada, ni hubo respuesta alguna,
mientras saltaban delante del altar que habían levantado. Y los seguidores de Baal y de cualquier otro ídolo, estatua, imagen o santo se enfrentan a la burla, como escrito está en el versículo 27. Llegó el mediodía, Elías se mofaba de ellos. Griten más fuerte, les decía, si bien es Dios, tal vez está meditando o está ocupado o anda viajando. A lo mejor está durmiendo y tienen que despertarlo. Y en su desesperación por querer exaltar algo que no es Dios, hasta llegan a hacerse daño en sus cuerpos para ver si se compadece su Dios de ellos. Esto se ve más claro en tiempos de Semana Santa, que tanta gente se flagela en sus cuerpos de diferentes maneras para ver si pueden recibir el favor de su Dios. Pero este no existe porque solo es un ídolo, una estatua, una imagen, un santo. Y por lo tanto, por más que hagan, nunca les va a contestar, como escrito está en el versículo 28. Gritaban pues cada vez más fuerte, mientras se hacían, según sus costumbres, incisiones con cuchillos para que corriera la sangre. Y es necesario aclarar que el Dios único y verdadero no quiere que los que creamos en Él y le adoremos nos hagamos daño en nuestros cuerpos. Continuamos con el pasaje, Primera de Reyes 18:29. Siguieron gesticulando toda la tarde hasta el momento en que se presenta la ofrenda vespertina, pero no se oía nada, ni una respuesta, ni tampoco reacción alguna. Elías dijo entonces a todo el pueblo, acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a Elías, mientras éste levantaba de nuevo el altar de Yahvé que había sido derribado. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de Jacob, del hombre que había recibido esta palabra de Yahvé, tu nombre será Israel. Elías arregló las piedras, después cavó alrededor del altar una zanja que podía contener como 30 litros de agua. Acomodó la leña, partió en trozos el toro y lo puso sobre la leña. Luego dijo, llenen con agua 4 cántaros y vacíensela sobre el holocausto y la leña. Así lo hicieron y les dijo, háganlo de nuevo. Lo hicieron por segunda vez. Añadió una vez más y lo hicieron por tercera vez. El agua escurría del altar y llenó toda la zanja. En la hora en que se presenta la ofrenda de la tarde, Elías el profeta se adelantó y dijo, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepan hoy que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que en todo actúo según tu palabra. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, que sepa este pueblo que tú eres Dios, tú Yahvé, y que tú eres el que convierte su corazón. Bajó entonces el fuego de Yahvé, que consumió el holocausto y la leña, y absorbió toda el agua que había en la zanja. Al ver esto, todo el pueblo se echó con el rostro en tierra, gritando, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Es increíble el nivel de ceguera espiritual cuando las personas están en la idolatría, pues está cegado su entendimiento, como se ha visto en todos estos ejemplos, que el pueblo solo reacciona viendo las maravillas de Dios, pero luego se olvida y vuelven a los ídolos, las estatuas, las imágenes, los santos, y por lo tanto a tener sufrimientos o castigos por irse tras otros dioses. Y después de haber visto las maravillas y prodigios de Dios, viene el castigo para los desobedientes, que en este caso fueron los profetas de Baal, como escrito está en Primera de Reyes 18:40. Entonces Elías les dijo, detengan a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Los apresaron. Elías mandó que los bajaran al torrente Cisón y ahí los degolló. Como en el ejemplo anterior, se muestra la figura del ídolo llamado Baal y la imagen de Acera, ya aquí no se muestran porque son los mismos. Es increíble, pero casi al instante se estaba defendiendo a los idólatras
por la esposa del rey Acab, que no estuvo en el evento anterior. Pero lo más impresionante es que el rey Acab sí estuvo y hasta fue a contarle a su esposa lo que había sucedido. Pero él, viendo las maravillas que el único y verdadero Dios Yahvé había hecho, deja que su esposa sea arrastrada al infierno por defender la idolatría, y por lo tanto también él es arrastrado. Tenga usted mucho cuidado en esto, porque si usted quiere seguir en la idolatría, es su decisión. Pero si por su influencia otros van a seguir en la idolatría, a usted también se le va a pedir cuenta. Porque siguen creyendo que sus ídolos, sus estatuas, sus imágenes, sus santos, son verdaderos dioses, como escrito está en Primera de Reyes 19:1. Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había dado muerte a cuchillo a todos los profetas. Jezabel mandó a decir a Elías que los dioses me maldigan una y otra vez si mañana a la misma hora no he acabado contigo, como tú lo hiciste con ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Es impactante la gran misericordia y el amor infinito del Dios Altísimo, como se verá demostrado, como escrito está en Primera de Reyes 21:25. No hubo nadie como Ahab para venderse y para hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé. Era arrastrado a eso por su mujer Jezabel. Se comportó de manera espantosa, sirvió a los ídolos como lo hacían los amorreos, a los que Yahvé había echado ante los israelitas. A oír las palabras de Elías, Ahab rasgó su ropa, se vistió de saco y ayunó. Dormía con el saco puesto y andaba cabizbajo. Entonces se le dirigió a Elías de Tisbé una palabra de Yahvé. ¿Te has fijado cómo Ahab ha hecho penitencia en mi presencia? Ya que ha hecho penitencia ante mí, no le haré sobrevenir la desgracia durante su vida, sino que acarrearé la desgracia a su casa durante la vida de su hijo. ¿Pero por qué sucedió esto? Si Acab hizo tanta maldad y fue un gran idólatra, pues nada más ni nada menos porque llegó a la llave que abre todo ese caudal de misericordia y amor del Dios Todopoderoso, como lo es el arrepentimiento. Y aunque en este pasaje no está la palabra arrepentimiento, implícitamente sí lo está en la actitud que mostró, como escrito está en Primera de Reyes 21:27. Al oír las palabras de Elías, Ahab rascó su ropa, se vistió de saco y ayunó, dormía con el saco puesto y andaba cabizbajo. Y esto fue lo que sucedió conmigo y con todos aquellos que hicimos tantas barbaridades, sobre todo en la idolatría, ante el único Dios verdadero. Pero llegamos al arrepentimiento y ahora sabemos que por su grande e infinito amor y su gran misericordia, Él nos ha perdonado. Y esto mismo puede pasar con usted si se arrepiente y se vuelve al único Dios verdadero. Para entender mejor todo lo relacionado a este caso, es necesario leer desde el capítulo 16, versículo 29, al capítulo 22, versículo 40 de Primera de Reyes. Pero la maldad en el corazón del hombre, sembrada desde la caída del hombre en el huerto del Edén, siguió y sigue dando su fruto de perdición, porque el hijo del rey Acab continuó en el camino de la idolatría, como escrito está en Primera de Reyes 22:52. Ocosías, hijo de Ahab, llegó a ser rey de Israel en Samaria, el año 17º del reinado de Josafat, de Judá. Reinó 2 años en Israel, hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, y siguió las huellas de su padre y de su madre. Imitó la conducta de Jeroboam, hijo de Nabat, que había hecho pecar a Israel. Provocó la cólera de Yahvé, Dios de Israel, tal como lo había hecho su madre, su padre, porque servía a Baal y se postraba ante él. Y este ha sido el caminar de Israel,
y de todo el pueblo de Dios, y todo está escrito, que cuando han adorado solo al único Dios verdadero, yo soy el que soy, o yo soy, o el gran yo soy, o Jehová o Yahvé, han recibido grandes bendiciones, pero cuando se han ido a la idolatría, adorando estatuas, imágenes, santos o ídolos, han tenido grandes castigos, como todos los sufrimientos y grandes pérdidas de miles y miles de personas que se han visto en los 4 ejemplos aquí vistos y analizados. Pero lo más increíble de todo esto es que en los tiempos actuales, teniendo todos los testimonios, las reflexiones y las revelaciones vistas anteriormente, y sobre todo la palabra de Dios escrita en la Biblia, la cual está a la mano de toda la humanidad, porque hay muchas formas de tenerla, aún en los celulares, es cuando más idolatría hay. Los grandes hombres de Dios como Moisés, Gedeón, Elías y muchos otros participaron por orden de Dios en ejecutar los castigos demandados por Dios, pero todo esto solo estaba dando, junto a los 4 ejemplos vistos anteriormente, la profecía de cómo iba a ser el comportamiento del pueblo de Dios, que con la venida de Jesús como el Hijo del Dios Altísimo, Hijo del Dios viviente, Hijo del Dios verdadero, iba a decirnos, y de manera especial con su ejemplo y con todo lo proclamado, dicho y anunciado por él, como quedó escrito en los evangelios y todo el peregrinar de sus apóstoles y todos sus discípulos, como quedó escrito en los hechos de los apóstoles y todas las demás cartas escritas hasta llegar al Apocalipsis, que Dios ya no iba a hacer efectivo el castigo, aunque sí iba a quedar vigente todo el sufrimiento por toda la desobediencia y maldad del hombre, y de manera muy especial por no adorar y servir al único Dios verdadero, sino irse tras otros dioses hechos por las manos de los hombres, las estatuas, las imágenes, los santos, los ídolos que Dios tanto aborrece, como sucedió antes de la venida de su Hijo, nuestro Señor Dios Jesucristo, como se escuchó y leyó en los 4 ejemplos vistos anteriormente. Porque hombres no autorizados y mucho menos mandados o enviados por Dios empezaron a aprovecharse de esto para en el nombre de Dios matar a muchas personas, como aún hoy en día se sigue dando, que hay personas que causan grandes cantidades de personas muertas diciendo que esto es en nombre de Dios, que lo hacen. El problema es que empezaron a castigar y a matar no a los idólatras, sino a los seguidores del Dios Altísimo y a los que seguían a su Hijo Jesucristo, como también habían matado a muchos de los profetas en tiempos anteriores. Pero esto es la profecía que Dios estaba dando para cuando viniera su Hijo, amado nuestro Señor Dios Jesucristo. Se pudiera entender mejor, pues Él vino a inculcar el amor hacia los enemigos, no enemigos personales, sino a los enemigos que todo cristiano llega a tener por dar a conocer las buenas nuevas de salvación, la verdad del Evangelio, el Evangelio del reino, el Evangelio eterno, el Evangelio verdadero, como escrito está en Mateo 5:38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malvado, antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Dar la otra mejilla es una frase de Jesús mencionada en los evangelios de Lucas y de Mateo. Esta constituye la enseñanza de no responder al mal con otro mal, dándonos ejemplo que aún él que era el Hijo del Dios Altísimo y que podía haber destruido a todos los que le hicieron daño, no lo hizo por amor y hasta pidió el perdón a su Padre para todos aquellos que le causaron tanto sufrimiento, como escrito está en Lucas 23:34. Mientras tanto Jesús decía
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después los soldados se repartieron sus ropas, echándolas a suerte. Pero esto es parte de la profecía, como lo fue todo el sufrimiento de Jesucristo, como escrito está en Juan 18:19. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado constantemente en los lugares donde los judíos se reúnen, tanto en la sinagoga como en el templo, y no he enseñado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que escucharon lo que he dicho. Al oír esto, uno de los guardias que estaba ahí le dio a Jesús una bofetada en la cara, diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le dijo: si he respondido mal, demuestra dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas? Y en estos pasajes bíblicos anteriores, y en el que a continuación se anota, podemos comprobar cómo Jesucristo es congruente con lo que dice y con lo que hace, porque aguanta todo el sufrimiento que le propinaron, sin tomar ninguna represalia, y mucho menos responder con la misma maldad que lo hicieron sus agresores, como escrito está en Juan 19:1. Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Los soldados hicieron una corona con espinas y se la pusieron en la cabeza. Le echaron sobre los hombros una capa de color rojo púrpura, y acercándose a él le decían: viva el rey de los judíos, y le golpeaban en la cara. Pero Jesucristo, dándonos muestra con su ejemplo y confirmando que la verdadera iglesia no es agresiva, sino que responde a todo el mal que le causaron con todo el amor del mundo, como él mismo lo dijo y escrito está en Juan 3:16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había ahí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida, y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo: todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Y Jesucristo, sus apóstoles, sus discípulos y todos sus demás seguidores sufrieron persecución, y algunos de ellos hasta la muerte, por seguir sus enseñanzas. Y uno de estos ejemplos fue la muerte de Juan el Bautista, como escrito está en Marcos 6:24. Salió ella a consultar a su madre. ¿Qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza del Juan el Bautista en una bandeja. Y lo impactante es que este acontecimiento se dio en los tiempos en que Jesucristo estaba en este mundo. Y podríamos decir: ¿cómo es posible que lo haya permitido? Y después de la muerte y resurrección de Jesucristo, empieza la persecución y muerte de sus seguidores, los verdaderos miembros de la verdadera Iglesia de Dios, que, aunque no habían motivos para matarles, solo lo hacían por ser seguidores de Jesucristo, como es el caso de Esteban, como escrito está en Hechos 6:8. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos, y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran
hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Con esto alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Llegaron de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Ahí se presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. Y hasta tenían que poner falsos testigos para poder amedrentarle y matarles, similar a lo que hicieron con Jesucristo, como se pudo escuchar y ver en el versículo 11. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran: hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Y aunque se defendieran, también como lo hizo Esteban, no en sus palabras, sino en todo lo que está escrito en la Biblia, que por razones de tiempo no se anota aquí, pero usted puede leer el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles y lo puede comprobar. Y así inician con la muerte de Esteban, considerado el primer mártir, como escrito está en Hechos 7:59. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Siguiendo con la muerte de Jacobo, llamado también Santiago, como escrito está en Hechos 12:1. Por aquel tiempo el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlo. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Eran precisamente los días de la fiesta de los panes ácimos. Y así sucesivamente se fue dando toda la persecución de que fueron objetos todos los apóstoles, discípulos y todos aquellos que seguían las enseñanzas de Jesucristo, llegando a ser asesinados atrozmente todos los apóstoles, a excepción de Juan, que murió de muerte natural. Y como podemos ver en toda la enseñanza escrita en la Biblia, a partir del nacimiento, su ministerio y la muerte de Jesucristo, ya no hubo la intervención de Dios para castigar a todos aquellos que seguían a los falsos dioses, a las estatuas, a las imágenes, a los santos y a todos los ídolos hechos por las manos de los hombres que habían en esos tiempos. Pero ahora los seguidores de ídolos y miembros de la falsa iglesia de Dios empezaron a perseguir y a matar a los verdaderos seguidores del único y verdadero Dios y de su Hijo único, nuestro Señor Dios Jesucristo. Porque Jesucristo nos vino a dejar su verdadera iglesia, que es la iglesia que hace todo lo que está de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, y por esto es perseguida, amedrentada, enjuiciada, y sus miembros hasta llegan a matarlo, como lo hicieron con Jesucristo, sus apóstoles, sus discípulos y todos los demás seguidores de sus enseñanzas, que están escritas en su santa y bendita palabra, escrita en la Biblia hasta nuestros días. Como vimos en el ejemplo 4, que Elías fue un gran hombre de Dios, que con una fe inquebrantable, quien se enfrentó a los sacerdotes de Baal y de la imagen de Acera, y por su intervención Dios hizo descender fuego del cielo en el reinado de Acab, y cuando reina su hijo Ocosías, que también era idólatra, sucede lo siguiente, como escrito está en Segunda de Reyes 1:2. Ocosías se cayó desde la ventana de su segundo piso en Samaria, y como no se sintiera bien, envió a algunos hombres diciéndoles: vayan a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, para saber si me sanaré de este mal. Pero el ángel de Yahvé dijo a Elías de Tisbé: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria. Les dirás: así que ya no hay más Dios en Israel,
que van a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, ya que has procedido así, dice Yahvé, no te levantarás de la cama en que te has acostado, has de saber que morirás. Y Elías se alejó. Volvieron los mensajeros donde el rey. Este les dijo, ¿por qué regresaron? Respondieron, un hombre salió a nuestro encuentro y nos dijo, váyanse, regresen donde el rey que los envió y repitan esta palabra de Yahvé. Así que ya no hay más Dios en Israel, que vas a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón. Por eso no te levantarás de la cama en la que te has acostado, sino que morirás. Ya está decidido. Les dijo, ¿cómo era ese hombre que salió a encontrarlos y que les dijo eso? Respondieron, el hombre iba vestido con un manto de pelo y con una faja de piel ceñida a su cintura. Ocosías exclamó, es Elías de Tisbé. Despachó entonces a 50 hombres con su jefe, que subieron para buscar a Elías. Este estaba sentado en la cumbre de un cerro. El jefe le gritó, hombre de Dios, por orden del rey, baja. Elías respondió al jefe de los 50, si soy un hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devore a ti y a tus 50 hombres. Y bajó fuego del cielo y lo devoró a él y a sus 50 hombres. El rey despachó de nuevo a 50 hombres con su jefe. Este también le gritó, hombre de Dios, esta es la orden del rey, apresúrate en bajar. Elías le respondió, si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devore a ti y a tus 50 hombres. Y el fuego de Dios bajó del cielo y lo devoró a él y a sus 50 hombres. Envió el rey por tercera vez a 50 hombres con su jefe. Cuando llegó cerca de Elías, el tercer jefe se arrodilló y le suplicó diciéndole, hombre de Dios, soy tu servidor, ojalá mi vida y la de mis hombres tenga algún valor para ti. El fuego de Dios ya ha bajado 2 veces del cielo para devorar a los 2 primeros jefes con sus 50 hombres. Perdóname ahora mi vida. Entonces el ángel de Yahvé dijo a Elías, baja con él, pues nada tienes que temer de su parte. Se levantó pues y bajó con ellos hasta donde estaba el rey. Le dijo a éste, esto dice Yahvé, debido a que enviaste mensajeros para consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, no te levantarás más de la cama donde estás acostado, sino que morirás, ya está decidido. Efectivamente, murió Ocosías conforme a la palabra de Yahvé que había sido transmitida a Elías. En su lugar reinó Joram, su hermano, porque no tenía hijos. Era el 10º año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Este pasaje es impactante porque los idólatras le creen mejor a un ídolo, una estatua, una imagen, un santo, y no al Dios único y verdadero, por lo que dejan de recibir las bendiciones que Dios tiene para ellos. Y lo peor es que dudan del poder del Dios Altísimo, que ya tantas veces han visto ejemplos de su infinito poder. Y es por esto que el profeta Elías le responde, como escrito está en el versículo 10. Elías respondió al jefe de los 50, si soy un hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devore a ti y a tus 50 hombres. Y bajó fuego del cielo y lo devoró a él y a sus 50 hombres. Y esto lo vuelve a repetir en el versículo 12. Pero todo esto es solo para afirmar la profecía de la verdadera iglesia de Jesucristo. Escuche y vea cómo queda tan claro el mensaje que Jesucristo nos deja cuando sus apóstoles le dicen que quieren pedir a Dios, como lo hizo Elías, que mandara fuego del cielo, como lo visto anteriormente, para que consumiera a aquellos samaritanos que no quisieron recibirlos. Pero la verdadera iglesia, a partir de Jesucristo, es la iglesia del amor y el perdón.
como se verá en el pasaje bíblico que tiene como título: no quieren acoger a Jesús en un pueblo, y escrito está en Lucas 9:51. Como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, que fueron y entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió, y continuaron el camino hacia otra aldea. Este pasaje anterior está incompleto en la Biblia Católica Latinoamericana, por lo que es necesario también anotarlo de la Biblia cristiana, para que quede bien claro, y tiene como título: Jesús reprende a Jacobo y a Juan, como escrito está en Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Más claro no pudo haberlo dicho nuestro Señor Dios Jesucristo, porque Él vino a salvarnos, como escrito está en Juan 3:16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Por lo tanto, toda aquella iglesia que mata en nombre de su Dios es la iglesia apóstata, la iglesia mentirosa, la iglesia falsa, de acuerdo a las enseñanzas y muerte de Jesucristo. Como lo hizo la iglesia católica, apostólica y romana, que para imponer sus enseñanzas llega a imponer la Santa Inquisición, que no es otra cosa más que una forma de reprensión y muerte en contra de todos aquellos que no aceptaran lo que ellos consideraban era lo correcto, aunque fuera una mentira, como lo que sucedió con el caso de Galileo Galilei, que estuvo a punto de morir, ya que la Inquisición quería que Galileo se retractara y considerara su modelo una simple hipótesis matemática. La pena fue conmutada y fue condenado a vivir bajo arresto domiciliario. Pero Galileo permaneció fiel a su método hasta su muerte en 1642, año en que nació Isaac Newton. Y para lograr su propósito de querer ser la única iglesia, hasta llegándose a prohibir la lectura de los manuscritos que dieron origen a la Biblia. Y después que fue impresa la Biblia, también prohibieron su lectura, que consideraban solo podían leer los sacerdotes. Pero nuestro Señor Dios Jesucristo vino para instituir desde aquí en la tierra su reino divino, y nos lo demostró con hechos, de los cuales sus apóstoles fueron testigos de que el reino de Dios realmente existe, iniciando con la venida del Hijo del Dios Altísimo, del Dios viviente, del Dios verdadero, como escrito está en Lucas 1:30. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. Y es Jesucristo que nos dice desde el inicio de su ministerio, como escrito está en Mateo 4:17:
Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Y para que quede más entendible se anota este versículo también de la Biblia cristiana, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Como puede verse en este versículo, en la Biblia católica latinoamericana dice: renuncien a su mal camino. Y esto no es otra cosa que hacer lo que nos dice en la Biblia cristiana: arrepentidos. Y cuando nos arrepentimos, o sea, cuando nos volvemos del mal camino por el que vamos, Dios en su infinito amor y misericordia nos perdona. Y como vimos con el rey Acab en el ejemplo anterior, no sufre las consecuencias de su mal comportamiento por haberse arrepentido. Como pudo observarse en lo visto anteriormente, que para recibir la misericordia y el amor de Dios, cuando se está alejado de Él, ya sea por la maldad en que vivimos por medio de nuestros pecados, así como por la desobediencia a su palabra, y de manera muy especial cuando estamos en la idolatría, pero nos damos cuenta que estamos mal y queremos rectificar y acercarnos a Dios y que nos perdone, lo primero que debemos hacer es arrepentirnos. Y esta actitud que debemos hacer por medio de esta palabra, arrepentimiento, nos conecta con Dios, que como es omnipresente, siempre está ahí a nuestro lado, esperando a que nosotros queramos acercarnos a Él para tener una relación personal y empezar a vivir en su reino. Después de arrepentirnos, debemos nacer de nuevo para llegar a ser hijos del único Dios verdadero y formar parte de su reino, como tan claramente nos lo dijo Jesucristo y escrito está en Juan 3:3. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: necesitas nacer de nuevo desde arriba. La gran mayoría de personas en este mundo dicen y creen que todos somos hijos de Dios, pero esto no es cierto, porque para llegar a ser hijos de Dios debemos nacer de nuevo, porque todos tenemos nuestro nacimiento de carne, o sea, de nuestra mamá. Pero para ser hijos de Dios tenemos que nacer del agua y del espíritu, como muy claramente lo leímos anteriormente y escrito está en el versículo 6. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Y esto queda confirmado por lo que escrito está en Juan 1:11. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. En este pasaje anterior se habla muy claro del nuevo nacimiento, que no es el nacimiento que todos tenemos en este mundo, sino un nacimiento que nos hace hijos de Dios por medio de recibir y creer en Jesucristo. Y todo lo relacionado a este nuevo nacimiento se explicará ampliamente, siendo soportado por todos los versículos que Dios mismo nos ha dejado en la Biblia de cómo tiene que darse este nuevo nacimiento. Jesucristo vino a enseñarnos que este mundo solo es la antesala para llegar a un mundo mejor, siempre y cuando tomemos el único camino que hay, como escrito está en Juan 14:6. Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Y por qué solo Jesucristo puede ser el camino? Porque solo Él conoce
lo que nadie en este mundo ha visto, como escrito está en Juan 3:12. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Y les permitió ver a algunos de sus apóstoles momentáneamente. ¿A dónde iremos si vamos a estar con él? Como escrito está en Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y lo llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo, llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Esto que sucedió en el pasaje anterior es increíble, porque Moisés murió hace mucho tiempo y Elías fue arrebatado al cielo, y ya no existían en la tierra, pero sí en el reino de Dios, que verdaderamente existe. Algo que para estos tiempos es bastante creíble y entendible, ya que hay hasta películas que hablan de portales a otras dimensiones. Pero en esos tiempos esto no era entendible, y quien hablara de eso hasta podría ser muerto, por hablar de cosas tan extrañas. Es por eso que el mismo Jesucristo les dice a sus apóstoles que no hablen de ello, como escrito está en Mateo 17:9. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Esto era para que ya hubiera un antecedente y supieran que si Él había resucitado, eso es porque sí existe la vida después de la muerte, y que, habiendo ese antecedente, ya no hubiera tanto problema. Pero aún así, las personas de esos tiempos y aún de los tiempos actuales no quieren creer que el Dios único y verdadero realmente existe. Y eso causó que dieran muerte con más saña a Esteban, por decir lo que él estaba viendo, como escrito está en Hechos 7:51. Ustedes son un pueblo de cabeza dura, y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, pero que no la han cumplido, al oír este reproche se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha, y exclamó: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una vez se lanzaron contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Y de esta manera mataron a Esteban, que aunque no había hecho nada para merecer la muerte, sino por decir: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios, que era una verdad. Pero estas personas, al igual que la gran mayoría de las personas actuales, al hablarles de esto no quieren escuchar, como dice parte del versículo.
se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él. Y mucho menos creerlo, pero sí creen en los ídolos, estatuas, santos e imágenes de figuras hechas por las manos de los hombres que ningún poder tienen, como ya se ha explicado ampliamente en toda la información que por este medio se les hace llegar. Aquí cabe lo que dice el dicho popular: no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y de manera muy especial le permitió al apóstol Pablo que viera ese bello lugar, cuando llegaron a lapidarlo hasta llegar a darlo por muerto, como escrito está y tiene por título las gracias extraordinarias que recibió Pablo. Segunda carta a los Corintios 12:1. De nada sirve alabarse, pero si hay que hacerlo, iré a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un cierto creyente, el cual hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue con el cuerpo o fuera del cuerpo, eso no lo sé, lo sabe Dios. Y sé que ese hombre, sea con cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras que no son para el oído y que nadie sabría expresar. Pero vea que Pablo dio a conocer la visión o revelación o traslado o viaje de ir a un lugar tan hermoso hasta 14 años después. Es de suponer que no lo hizo luego, por temor a las represalias, como sucedió con Esteban. Esto es lo que en estos tiempos está sucediendo, que hay personas que tuvieron esta misma oportunidad que tuvo el apóstol Pablo de morir y, al igual que él, habérseles permitido ir hasta el tercer cielo. Y hay en estos tiempos muchos testimonios de personas actuales que murieron y que Dios les permitiera ver tanto el cielo o el reino de Dios, así como también ir a ver el infierno y regresar a este mundo y dar testimonio de ello. Pero muchos de estos testimonios, aunque los tuvieron hace algún tiempo, es hasta en estos tiempos actuales que se han animado a hablar de ello. Como estos, existen muchos otros pasajes bíblicos que por razones de tiempo no se anotan aquí. Pero ¿quién más que Jesucristo puede dar testimonio de lo que él mismo ha visto por ser el único Hijo del único Dios verdadero? Y porque murió y resucitó, como escrito está en Mateo 28:5. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, y ya se les adelanta camino a Galilea. Ahí lo verán ustedes. Con esto ya se lo dije todo. Y todo esto es para que sepamos que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos, y que no moriremos eternamente, como muy claramente nos lo dijo Jesucristo, y escrito está en Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y nuestro Señor Dios Jesucristo es como una primicia de que también todos nosotros resucitaremos, si creemos verdaderamente en Él y seguimos sus mandamientos y todo lo que está escrito en la Biblia, como escrito está en primera carta a los Corintios 15:19. Si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de todos los hombres. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, siendo el primero y primicia de los que se durmieron. Y para concluir con todos los avistamientos que Dios nos ha permitido ver de su reino divino, veremos lo que le permitió ver al apóstol Juan, cuando le permitió ver los acontecimientos de los últimos tiempos, como escrito está en Apocalipsis 21:3. Y oí una voz que clamaba desde el trono:
Esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo y Él será Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: ahora todo lo hago nuevo. Luego me dijo: escribe, que estas palabras son ciertas y verdaderas. Y añadió: ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente del manantial del agua de la vida. Esa será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Pero todo esto que Jesucristo vino a darnos a conocer, de nada sirve para todos aquellos que no creen. Y aunque Él le permitió ver a sus discípulos y dejarlo por escrito en la Biblia para nosotros, como Moisés, que había muerto, y Elías, que había sido arrebatado al cielo, pero ya ellos no estaban aquí desde hace tantísimo tiempo, pero estaban vivos en el reino de Dios y hablando con Jesucristo. Y que así es para todos aquellos que vamos a morir en el Señor, que realmente vamos a ir a vivir con Él por toda la eternidad en su reino divino. Pero muchos van a perderse por no querer obedecer todo lo que está escrito en la Biblia y por estar en la idolatría, como escrito está en Mateo 13:40. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obran el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. En este pasaje es necesario anotar de la Biblia cristiana el versículo Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Porque en muchos pasajes que habla de todos los que sirven de tropiezo, aparece en la Biblia católica latinoamericana todos los escándalos, que no es muy entendible. Y esto es porque consciente o inconscientemente saben que están siendo de tropiezo y esconden esto para anotar algo, como todos los escándalos, que no queda muy entendible. Y nuestro Señor Dios Jesucristo lo reafirma en muchos otros pasajes, entre los cuales tenemos el que escrito está en Lucas 13:22. Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán? Jesús respondió: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Si a ustedes les ha tocado estar fuera cuando el dueño de casa se levante y cierre la puerta, entonces se pondrán a golpearla y a gritar: Señor, ábrenos. Pero les contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: nosotros hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá de nuevo: no sé de dónde son ustedes. Aléjense de mí todos los malhechores. Habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes en cambio sean echados fuera. Y esto que acabamos de escuchar y leer es similar a cuando se cerró el arca y empezó a llover, y la tocaban, pero ya no podían entrar porque ya se había cerrado. Y es por esto que Jesucristo dijo lo que escrito está en Lucas 17:26. En los días del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio que los hizo perecer a todos. Y todo esto le estaría quedando a usted mucho más claro si se hubiera dado la oportunidad de ver la película o documental que se recomendó ver en Reflexiones 2. Es
01, el diluvio, como en los días de Noé. Y el link aparece aquí. Si no la pudo ver, le recomiendo la vea, por favor. Porque aunque la verdadera iglesia que Jesucristo nos vino a mostrar está basada en el amor, esto no quiere decir que todos iremos al reino de Dios, como la gran mayoría de personas dicen y creen que como Dios es amor, nadie irá al castigo eterno, a un lugar de sufrimiento, de dolor, de aflicción, de tormento, llamado infierno. Porque muy claramente quedó escrito que por medio de Jesucristo y por sus sacrificios en la cruz en el Calvario, donde pagó el precio de nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna, pero solo es para los que creamos en Él. Y cuando habla de creer, no es nada más decir creo y ya, soy salvo. Vea lo que escrito está en Juan 8:31. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: ustedes serán verdaderamente discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Escuche y vea que en el versículo anterior dice: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra, porque sólo así conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y cuando dice si perseveran en mi palabra, se está refiriendo a que si hacen solo lo que está escrito en la Biblia y no en ningunos otros libros o documentos que los hombres hayan escrito. La palabra de Dios es muy clara, que todo aquel que cree en Jesucristo llega a tener vida eterna. Porque Él, por medio de su sacrificio en la cruz en el Calvario, pagó el precio de nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Nadie más, ni hombre, ni mujer, ha dado su vida por nosotros, sino solo Jesucristo, como escrito está en Juan 3:16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado, por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí también es necesario anotar de la Biblia cristiana el versículo Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque en la Biblia católica latinoamericana dice: esto requiere un juicio, queriendo decir que se va a hacer un juicio. Pero como en todo juicio, el resultado puede ser condenación o salvación. Pero lo que dice en la cristiana es, y esta es la condenación, hablando claramente que el fallo ya está dado. Y todo esto queda muy claro en lo que Dios le permitió ver al apóstol Juan. Y le dice que Él es nuestro Dios y que nos considera sus hijos, siempre y cuando perseveremos en su palabra, como escrito está en Apocalipsis 21:7. Esa será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Pero un versículo después viene la advertencia, como escrito está en Apocalipsis 21:8. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Y este versículo también se anota de la Biblia cristiana, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y qué es esto? De su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Para los que vivimos y morimos en Cristo, esto es creyendo en Él.
y por lo tanto haciendo solo lo que está escrito en la Biblia. Tenemos una sola muerte cuando morimos terrenalmente, porque pasamos automáticamente a la vida eterna en el reino de Dios. Pero los que mueren sin creer en Cristo, escuche y vea lo que dice Juan 3:17. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado, por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Y esta condenación es por no haber creído. El que no cree ya se ha condenado. Y por lo tanto esta persona o esta alma, después de pasar por el juicio ante el gran trono blanco, donde de acuerdo a lo que está escrito en los libros, ahí va a aparecer en cuántas ocasiones le hablaron a usted de las buenas nuevas de salvación, la verdad del Evangelio, el Evangelio del reino, el Evangelio eterno, el Evangelio verdadero, y por lo tanto de la verdadera iglesia de Jesucristo. Y por no haber querido escuchar y hacer lo que está escrito en la Biblia, se va a ir al infierno, como escrito está en Apocalipsis 20:11. Luego vi un trono grande y espléndido y a uno que estaba sentado en él. El cielo y la tierra huyeron al verlo sin que quedaran huellas de ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros. Luego fue abierto otro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. El mar devolvió a los muertos que guardaba, y también la muerte y el lugar de los muertos devolvieron a los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. Después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esto es tremendo. Nadie quedará impune, y no es porque Dios quiera castigarlo, sino porque no quisieron obedecer su palabra, porque no ha quedado por Dios que no se los haya advertido, como en tantos pasajes bíblicos se ha expresado. Los que se pierdan será porque ellos así lo han querido, no porque no se les haya advertido, pero será un día glorioso para todos aquellos que hemos creído, como escrito está en segunda carta a los Tesalonicenses 1:6. Pero también es justo que Dios devuelva sufrimiento a los perseguidores y que a ustedes, los perseguidos, les dé el descanso con nosotros el día en que el Señor Jesús se manifieste glorioso y venga del cielo rodeado de su corte de ángeles. Entonces la llama ardiente castigará a los que no reconocen a Dios y no obedecen al Evangelio de Jesús nuestro Señor. Serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de su gloria irresistible. Vendrá aquel día para ser glorificado en sus santos y para que todos admiren su obra en los que creyeron, entre los que están ustedes que acogieron nuestro testimonio. Se me ha criticado mucho por hablar tanto del infierno, pero yo lo único que hago es anotar los pasajes bíblicos que hablan de ese lugar tan terrible, donde solo hay sufrimiento, angustia y desesperación. Esto es para que usted que escuche y a lo mejor lea esta información no le quede la menor duda de que ese lugar siniestro realmente existe y que los que van a ir a estar en él por toda la eternidad son todos aquellos que no han creído y por lo tanto no han querido seguir las enseñanzas de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Dios Jesucristo, y que nos han dejado escritas en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Y por lo tanto, por falta de conocimiento, han seguido en la idolatría, adorando y venerando ídolos, estatuas, imágenes, santos, vírgenes, hechos por las manos de los hombres. Saludos y bendiciones.